vamos a ver para los alumnos de fisicoquímica lo que son o es la constante de equilibrio. Constante de equilibrio. Esa constante es una relación que se da entre los productos o el producto y los reactivos o el reactivo, de hecho, de una reacción química. O bien aplica en un sistema cerrado donde se tienen gases que pueden ser gases ideales a presión y temperatura constantes. Entonces vamos a partir de un concepto que ya trabajamos antes en la clase, lo que es la energía libre de Gibbs. Cambio de energía libre de Gibbs, delta G. Esa energía es cierta cantidad de energía, es un potencial termodinámico, o así se le conoce en termodinámica. Es una energía necesaria para que se llegue al equilibrio químico en una reacción química o en un sistema cerrado bajo condiciones de temperatura y de presión constantes. Esta energía libre de Gibbs va a tener influencia o va a depender de la temperatura, de la presión sobre todo, pero también se puede trabajar con respecto a cantidades de concentración, cantidades de mol, de cantidades de sustancia. Entonces, si ese cambio de energía libre de Gibbs, que es igual a el cambio de entalpía, delta H que ya trabajamos, menos la temperatura absoluta por, podemos decir, el cambio de entropía en un sistema, ese valor de energía libre de Gibbs va a tener valores que pueden ser positivos, que puede ser negativo o puede ser cero. Si el cambio de la energía libre de Gibbs es positivo, es decir, delta G es mayor que cero, estaremos hablando de una reacción química que no es espontánea. ¿Qué significa eso? Que es una reacción química que no sucede en la realidad, que no pasa. Ahora, si es mayor que cero, significa que es positiva. Si el cambio de energía libre de Gibbs es menor a cero, es decir, es negativa, nuestra reacción química va a ser espontánea. Espontánea viene a ser un sinónimo, por decirlo de algún modo, de irreversible. Irreversible significa que es una reacción que únicamente sucede en un sentido, como la mayoría de las reacciones que hemos trabajado, es decir, de reactivos hacia productos, de izquierda hacia la derecha. Ahora, la última opción que tenemos, que nuestro cambio de energía libre de Gibbs sea igual a cero, eso nos indica que llegamos al equilibrio químico, que nuestra reacción es reversible. Reversible. ¿Qué significa eso? Que va a ser una reacción que puede ocurrir en ambos lados. Que en un momento dado tus reactivos se van a transformar en productos, pero también los productos regresan a los reactivos, es decir, hacia ambos lados de la ecuación química, hacia la izquierda o hacia la derecha.
Entonces, partiendo de todo esto y con nuestra fórmula de energía libre de Gibbs, tenemos lo siguiente. Ese cambio de energía libre de Gibbs lo podemos manejar, por ejemplo, con una mezcla de dos gases, el gas A y el gas B. Las flechas de este modo nos están señalando que la reacción es reversible. Podemos también representarlo de esta manera. ¿Sí? Ahora, utilizando esta fórmula, pero como energía libre de Gibbs de reacción igual al cambio de la entalpía de reacción menos la temperatura absoluta por el cambio de la entropía de reacción. Ahora, cuando nosotros tenemos gases ideales como el A y el B, o podríamos hablar de un gas que puede ser dióxido de carbono, oxígeno o hidrógeno o nitrógeno y oxígeno, dos gases, que sean dos gases, ¿sí? Entonces podemos nosotros aplicar otra ecuación para este cambio de energía libre de Gibbs de reacción, que sería el cambio de la energía libre de Gibbs de reacción estándar. ¿Qué es estándar? Lo representamos con un cerito, como cuando hablamos de grados. Estándar significa que estamos trabajando o que nuestro sistema de reacción está en condiciones estándar de temperatura y de presión. ¿Cuáles son? Temperatura 25 grados Celsius y presión de una atmósfera. Entonces, esta fórmula nos queda, como estamos hablando de gases, el cambio de energía libre de Gibbs estándar, energía libre de Gibbs de reacción, más la constante universal de los gases, que tiene varios valores dependiendo de la unidad en que esté, o las unidades en que esté. Temperatura absoluta medida en Kelvin, por el logaritmo natural de la presión parcial de nuestro gas B sobre la presión parcial de nuestro gas A. Cuando nosotros hablamos de gases, siempre vamos a involucrar presión, temperatura, volumen y también vamos a trabajar con número de moles o número de mol. En este caso nos enfocamos en las presiones parciales. Parciales porque son presiones específicas del gas B y del gas A, en este caso. Ahora, este cociente, esta relación, la vamos a llamar constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio, va a ser presión parcial de B sobre presión parcial de A. Entonces, sustituyendo ese valor, decimos que el cambio de la energía libre de Gibbs de reacción es igual al cambio de la energía libre de Gibbs estándar, de reacción estándar, más la constante por la temperatura por el logaritmo de K. K es nuestra constante. ¿Sí? Ahora vamos a despejar esa constante K. Para despejarla nos va a venir quedando que la constante de equilibrio es igual a, antes de hacer el despeje, vamos a decir que en el equilibrio el cambio de la energía libre de Gibbs es igual a 0. Entonces quiere decir que esta ecuación aquí se iguala a 0. Entonces tenemos el cambio de energía libre de Gibbs de reacción estándar
constante R, temperatura, logaritmo natural de nuestra constante, igual a 0, en este caso, del equilibrio. Ahora, despegando ahí, vamos a dejar nuestra constante de este lado y vamos a pasar esta que está sumando, restando, cambio de la energía libre de Gibbs estándar sobre RT. ¿Por qué sobre RT? Porque están multiplicando a la constante, pero en vez de poner el logaritmo natural, decimos que tenemos E elevado a ese, digamos, exponente. E elevado a la menos todo esto, ¿sí? Porque el logaritmo natural, la inversa o la shift logaritmo natural sería exponente E. Y aquí obtenemos de este modo una primera ecuación para constante de equilibrio. Sería nuestra ecuación 1. Cuando estamos hablando de nada más dos gases y tomando en consideración la presión. Ahora bien, si nosotros queremos hablar de dos gases o tenemos dos gases en vez de uno, quiere decir que tenemos por ahí, digamos, el gas A con cierta cantidad de mol más el gas B, cierta cantidad de mol, igual al gas C, cierta cantidad de mol también, y el gas D con su cierta cantidad de gas. Es una mezcla de gases ideales. Ahora bien, ¿cómo quedaría en este caso nuestra constante de equilibrio? Nos quedaría, hablando de presión de nuestro producto C elevada esa presión al coeficiente que tiene nuestra ecuación balanceada. Esto está representando una ecuación balanceada, donde las minúsculas son los coeficientes de cada uno de esos compuestos. Por la presión parcial de nuestro otro producto, elevado todo esto al exponente del coeficiente. Y en el denominador van nuestros reactivos. Presión parcial de nuestro reactivo A, elevado todo eso al número de coeficiente o de mol que tiene nuestra ecuación, por la presión parcial de nuestro reactivo B, elevado todo eso al número de mol de nuestra ecuación balanceada. Y así obtenemos una segunda ecuación. Ecuación 2.